Todos muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana y aquellos que ustedes demandan más información, nuestro objetivo, y en esta recta final de este año 2020, en este mes ya de diciembre, que tenemos muy próximo ya las Navidades, el fin de año y los Reyes a la vuelta de la esquina. Pero por supuesto, con todas las medidas de seguridad tenemos que disfrutar de las diferentes fiestas y cuidándonos, cuidamos también a los demás. Y comenzamos, por supuesto, acercándolos a ustedes la actualidad en presencia, por supuesto, de nuestros invitados en los platos de Canal 4 TV. Hoy tenemos con nosotros como invitado al alcalde del municipio de Valleseco, don Dámaso Arencibe. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues bueno, bien, empezando esta fecha tan señaladas, este puente, estas Navidades, con estas lluvias que nos han llegado a la cumbre de Gran Canaria, y vamos a ver si este año de lluvias pues convierte el próximo año en un año de bienes, ¿no? Porque este año la verdad que ha sido un año bastante complicado, ¿no? Un año algo extraño, atípico y complicado, como usted acaba de decir. Sí, está siendo un año bastante atípico, ¿no? Después de marzo, después de la declaración del estado de alarma, con la llegada de la pandemia, del COVID-19, pues realmente nos ha cambiado, nos ha transformado la vida, ¿no? Ya no solamente la situación económica, por la que lamentablemente muchas familias están atravesando unas dificultades importantes, otras han ido perdiendo lamentablemente muchos familiares. Realmente la situación, pues si nos llegan a contar eso en el año 2019, cerrando el año, pensamos que puede ser una película, pero realmente estamos viviendo en una de las peores crisis sanitarias que se recuerdan, sobre todo en estas generaciones, y esperemos que el próximo año esta vacuna que tanto se está anunciando, ya oía que en Inglaterra iban a empezar ya con la vacunación de los sanitarios y de los profesores, que también de alguna manera Rusia quería empezar también a implantar esta primera vacuna anti-COVID, y esperemos que poco a poco se vaya normalizando la situación sanitaria del mundo, de Europa, de España y como no también en este caso de Canarias y Gran Canaria, y que también pues esta normalidad pues llegue a una mejor situación económica y que poco a poco todos podamos volver a rehacer nuestra vida, ¿no? Sobre todo reactivar la economía. Sí, yo creo que es el paso fundamental, ¿no? Y estamos viendo la gran dependencia que tiene estas islas del sector turístico, del sector hotelero. Yo creo que jamás fuimos conscientes, creo que nunca nos llegamos a plantear la dependencia tan grande que teníamos del sector turístico, y esperemos que poco a poco se vaya normalizando, que vamos a tener ese pulmón económico dentro de las islas, pero también yo creo que nos tiene que hacer pasar por hacer una importante reflexión de cara a intentar diversificar la economía dentro de las Islas Canarias y no tener esa dependencia tan importante del sector turístico, mirar a otros sectores, dígase I+D+I, o dígase también el sector agrícola, ganadero, pesquero, pero que de alguna manera hayan más alternativas económicas y de empleo dentro de las Islas Canarias, y que, vuelvo a decir, no poner todos los cestos o una gran parte de los huevos dentro del mismo sector, que en este caso es el sector turístico, ¿no? ¿Y usted cree que nosotros estamos por la labor de reflexionar y recapacitar, es decir, vamos a buscar alternativas, o desde que pase esto ya volvamos a la normalidad, ya nos olvidamos pronto, como siempre? Hombre, yo creo que lo más fácil siempre es agarrarse a lo que tenemos, ¿no? Yo creo que lo más fácil será esa línea, una vez intentar que esto pase lo antes posible, buscar fórmulas o alternativas como los PCR o los test rápidos de cara a intentar que ese turismo pues venga lo antes posible, pero yo creo que fundamentalmente las administraciones públicas, Gobierno de Canarias, fundamentalmente Cabildos de Gran Canaria, a través del ITC, a través de comités científicos, buscar fórmulas que determinen que nuestra dependencia económica no sea exclusivamente en un porcentaje muy alto del sector turístico, buscar algún tipo de alternativa que ya ahora es mucho más viable, aunque vivíamos en una isla, pues estamos prácticamente conectados a pie, a clic, a pulsar botón informático con las nuevas tecnologías, de poder realizar cualquier tipo de actividad, prestar cualquier tipo de servicio en cualquier rincón del mundo, y para eso pues las Islas Canarias tendrán que ir preparándose, ¿no? Lo acabo de decir usted, estamos a un botón, a un clic, y por ahí pasan las nuevas tecnologías, y sobre todo cuando tenemos y estamos viendo que hay empresas que se están instalando en Canarias
y busca siempre esos espacios, y sobre todo estas personas que viven a nivel profesional se mueven con las tecnologías, pero claro, buscan ubicaciones y muchos buscan zonas de medianía, que podría ser una oferta, pero también vemos que no estamos avanzando en que tengamos instaladas las redes, la fibra y demás en los propios municipios de medianía. Todavía hay municipios que están a años luz. Hombre, sí, realmente las telecomunicaciones es un factor fundamental. No podemos perder nunca de vista que se privatizaron, no sé si en los años 90, no me atrevo a decir una fecha cierta, en el año 87 se privatizaron las telecomunicaciones. Hay diferentes operadores y los operadores lo que van buscando es mercado, ¿no? y rentabilizar al máximo sus inversiones, ¿no? En el despliegue de fibra. Sí podemos decir que una compañía en concreto, y voy a decir el nombre, Movistar, ha hecho un esfuerzo importante para ese despliegue de la fibra óptica dentro de la isla de Gran Canaria. Yo puedo hablar de mi municipio y de los municipios de Cumbres. Vemos como en Valleseco prácticamente todos los rincones ya del municipio cuentan ya con fibra óptica. Quedan algunos espacios que muchas veces no ha llegado la fibra por los propios conflictos que se generan vecinales, por el paso de la propia fibra, por las servidumbres, por los pasos, pero que afortunadamente en Valleseco podemos estar hablando de un 80% largo de despliegue de fibra óptica, en este caso por una compañía, ¿no? Sin lugar a dudas, quizás seamos una singularidad. Sé que en otros municipios han tenido algún tipo más de dificultad, y es de esos servicios que en algún momento determinado, a pesar de que la propia ley dice que son servicios de interés general, pues se necesita algún tipo de ayuda de Estado, es decir, de ayuda en este despliegue de la fibra óptica por parte de alguna administración, dígase de Gobierno de Canarias, dígase de Cabildo de Gran Canaria, para que esa brecha digital que se puede crear y que pueda afectar al desarrollo económico de la isla o de cada uno de los municipios, pues se intente limar a través de la inversión pública, y que todos los rincones de la isla de Gran Canaria pues cuente con la fibra óptica, ¿no? Yo creo que ahora es una herramienta básica, elemental, ¿no? Hemos descubierto después de este confinamiento en marzo, que estuvimos prácticamente 3 meses detrás de 4 paredes, donde nuestras comunicaciones eran vía WhatsApp o vía videollamada, donde las reuniones de muchas empresas, de muchas administraciones públicas se hacían a través de diferentes plataformas digitales, dígase Zoom, infinidad de ellas que existen, pero para que eso, dígase también que la propia enseñanza pública obligatoria también se desarrolló a través de las tecnologías, muchas veces los propios profesores inventándose la manera de poder llegar a los alumnos, y yo creo que hemos descubierto o hemos visto la necesidad de contar con una buena banda ancha de navegación, ¿no? Estamos hablando también de la implantación del 5G. Estamos viviendo una revolución tecnológica e industrial, estamos siendo partícipes de la misma, aunque no sabemos en qué va a terminar o cómo va a afectar eso a las relaciones económicas, sociales que estamos viviendo actualmente. Yo creo que vamos a pasar de unas relaciones económicas sociales hasta el año 2020, y después del 2020 pues veremos otra realidad totalmente diferente en el trato personal, en las relaciones económicas, en las relaciones sociales, en cómo se intercambiará la información, y somos protagonistas de una revolución. La estamos viviendo directamente, pero no somos conscientes de cuáles van a ser los efectos, ¿no? Has dicho, esto es un tema que es interesante, ¿no? Y estamos hablando de ese interés general, ¿no? Y muchas personas tienen esos problemas, no llegar la fibra o no llegar la comunicación a sus hogares por un vecino, incluso hay vecinos que ni residen ni viven en ese lugar, pero es su propiedad y no permite que otros vecinos. Eso no debería ser ya por ley, por el interés general. Oiga, mire, esto tiene que pasar por aquí, no podemos estar en contra de que estas nuevas tecnologías, esta comunicación no llegue a los vecinos y se puedan perjudicar. Tú me estás hablando de ese tipo de ejemplos, ¿no? Pero a nosotros se nos ha dado incluso la singularidad de llegar en la fibra a la casa de un vecino y después negarse a que esa fibra continuase al resto de los vecinos. Es decir, es que ahí vamos. Vemos muchos escenarios, ¿no? La propia ley de telecomunicaciones permite el despliegue de la fibra óptica incluso sin obtener autorización de los propios ayuntamientos, de los propios particulares, ¿no? Fue muy polémica la ley de telecomunicaciones. Creo que quien estaba al frente del ministerio era José Manuel Soria, el ministro canario.
fue muy polémica porque hablaba prácticamente de una ocupación del dominio público o incluso del espacio privado, fachadas de viviendas, sin contar prácticamente con los particulares, pero muchas veces las operadoras, bien porque o no les interesa en el mundo rural ese despliegue, porque supone una inversión económica muy importante para después recuperar esa inversión y amortizar la inversión, pues se le va más en años que si lo realiza en una gran ciudad, como puede ser Teldo, Las Palmas de Gran Canaria, donde prácticamente en una manzana pues puede tener miles de conexiones. En cambio, en un municipio rural como Valle Seco, para tener una media de 1000 usuarios conectados a su fibra, pues estamos hablando de más metros de despliegue, más metros de fibra y con más dificultades, incluso en la propia orografía del terreno, ¿no? Muchas veces se puede utilizar como excusa, además la excusa perfecta para las propias operadoras, para decir, mire, es que tengo problemas con los vecinos, si no me dejan pasar por aquí, pues ya yo ese dinero bueno, de todo ahí, ¿no? Esperemos que poco a poco todos vayamos siendo conscientes, poniendo nuestro granito de arena para que no haya un desequilibrio, una desigualdad de una persona que vive en la ciudad a una persona que vive en un municipio de centro de medianía, ¿no? Tienen todos los mismos derechos y podemos crecer. En este caso, pues cuando hablamos de la despoblación, cuando hablamos de todo este tema de cómo poco a poco se van muriendo los pueblos y los municipios de medianía y de centro, pues algunas herramientas que ponen, algunas alternativas hay que hacer para que vuelva nuevamente esa población de esos municipios con las mismas facilidades. Seguro que alguien tomará la decisión de vivir más en un municipio de centro, de medianía, que en una propia ciudad. Sí, yo creo que si algo positivo podemos sacarle a este año 2020, a esta pandemia, a este COVID, precisamente es en la mirada que mucha de la población que reside o residía en las grandes ciudades han vuelto a hacer al campo, han hecho al medio rural, ¿no? En el concreto caso del municipio de Valle Seco, y me consta que también en otros municipios vecinos ha sucedido lo mismo, son frecuentes y habituales las llamadas que se realizan a las oficinas técnicas o a otros vecinos o a inmobiliarias interesándose por la compra de viviendas dentro del mundo rural. En el caso de Valle Seco, que estamos a 30 minutos de Las Palmas de Gran Canaria, yo he tardado apenas 40 minutos de mi residencia en Valle Seco hasta la central, hasta la televisión, pues eso ha hecho que nuestro padrón municipal, desde el mes de marzo de este año hasta septiembre, el 27 de septiembre, que fue la última vez que yo pedí las cifras, se incrementase en unos 116 habitantes. Estamos hablando de un incremento importantísimo en el número de habitantes de nuestro padrón, y más si lo comparamos con otros años anteriores, donde veíamos que quizás en un año podíamos llegar a unos 100 habitantes aproximadamente, y vemos que en apenas 4 o 5 meses hemos incrementado lo que incrementábamos antes en un año, ¿no? Haré un repaso ahora a final de año también a ver cómo va nuestro padrón, y también es habitual ver en el propio colegio, en el Liceo Rey Juan Carlos I, pues diferentes parejas jóvenes que no son oriundas del propio municipio de Valle Seco. Para nosotros o para mí es fácil identificarlas porque hemos nacido, hemos estudiado, hemos desarrollado nuestra vida profesional y en este caso familiar dentro del propio entorno del municipio, compartimos los mismos espacios, farmacias, iglesias, lo típico. Y vemos cómo se han incorporado, afortunadamente, muchos nuevos vecinos y que sus niños están también, en este caso, ocupando plaza en el colegio de Valle Seco, ¿no? Va a ser un año, el 2021, un año difícil económicamente, y hablamos porque la reducción cae en cascada del gobierno de España al gobierno de Canarias, Cabildo y los propios ayuntamientos. Sí, yo creo que sin lugar a dudas, ¿no? Yo creo que vamos a atravesar una situación bastante complicada. Sanitariamente parece que ya la vacuna, como te decía al principio de la entrevista, ya la tenemos ahí, y va a ser una parte importante también. Vamos a empezar a resolver el primer hándicap que teníamos con respecto al desarrollo económico, el lograr esa inmunidad de rebaño, esa inmunidad en este caso de nuestra población, de la población mundial. Ya no estamos hablando solamente de España, de Canarias, sino de la población mundial en cuanto a la dependencia que podemos tener nosotros del turismo, pero nos viene detrás una situación económica bastante complicada, ¿no? Que quizás no lo estemos sufriendo de una manera dramática en estos primeros meses de la situación de COVID, porque hay un soporte del Estado social, en este caso, a través de las diferentes ayudas, a través de los propios ERTE, a través de la renta vital,
que parece que no está llegando, pero fundamentalmente de los ERTE, pero lamentablemente, y así lo dice diferentes entidades económicas y entidades financieras económicas, como el próximo año 2021 muchos de esos ERTE se van lamentablemente a convertir en expedientes de regulación de empleo, ¿no? O en desempleo directamente. Estábamos rondando prácticamente 730.000 empleos en situación de ERTE, que creo que es esa cifra, y la situación se puede complicar de una manera bastante importante, ¿no? Alcalde, ¿cómo está el plan de inversión en el municipio de Valle Seco? Hombre, lamentablemente, de estas políticas que se ponen sobre la mesa, keynesianas en este caso, de inversión pública, el sector público es quien tiene que tirar ahora de la economía. Se está poniendo mucho dinero, hay diferentes planes o alternativas económicas para que seamos las administraciones públicas las que pongamos en marcha diferentes iniciativas fundamentalmente vinculadas al sector de la construcción, rehabilitación de edificios, ARRUS, como tenemos ahora en el barrio de Valsendero, para que eso sea, en este caso, el timón que vaya arrastrando al resto de la economía. Eso puede suponer o va a suponer a los ayuntamientos que tengamos un volumen importantísimo de inversiones en estos próximos años, 2021, 2022, 2023, y a eso también le sumamos también la última medida que tomaba el Gobierno de la Nación en octubre, de la posibilidad de utilizar nuestros remanentes de tesorería para gastos generales o para la realización de modificaciones dentro del presupuesto. A eso hay que sumarle también que va a haber una caída también de los ingresos, que también la intención es un poco cubrirla o paliarla con la posibilidad de utilizar de nuestros remanentes, aquellos ayuntamientos que tengamos remanentes, pero va a haber un importante esfuerzo de la Administración Pública Española, si Europa nos permite, si Polonia y Hungría nos permite, cuando lleguen estos fondos, el plan de resiliencia, que tanto se menciona, pues van a llegar muchísimos fondos para que la obra pública sea la que dinamice la economía, en este caso de España y en este caso de Gran Canaria, ¿no? Fíjese quién lo diría, ¿no? Que si me lo permite, Polonia y Hungría. Sí, es lo que se oye, ¿no? Estamos hablando de que las decisiones del Consejo Europeo es por unanimidad y parece que hay dos países, Polonia y Hungría, que no estaban dispuestos a que ese plan de ayudas pues llegase de la manera que se quiere que llegue a España en este caso. Pero yo me imagino que habrá siempre puntos de acuerdo. Ya se está trabajando por parte, en este caso, del Gobierno de Canarias con los ayuntamientos de cara a plantear diferentes líneas de actuación de inversión. Todas ellas están vinculadas con el agua, con los residuos y con las energías y con la economía verde. Son líneas de actuación bastante marcadas y tasadas. Los ayuntamientos hemos tenido que complementar, creo que el plazo finalizaba la pasada semana, pues diferentes actuaciones donde los ayuntamientos considerábamos que teníamos disponibilidad de terreno, teníamos también la valoración, incluso ya los propios proyectos de ejecución. Estamos hablando de energías alternativas, estamos hablando de plantas de biogás, estamos hablando de compostaje, estamos hablando de una economía circular, que es lo que, como en un momento se hablaba de desarrollo sostenible, que fue una palabra que se puso muy de moda en el año 2006, 2007, ahora hablamos de lo que es la economía circular, y un poco ahí es donde se están focalizando las políticas de inversión pública que se van a dirigir desde Europa, ¿no? Espera que por parte del Gobierno de Canarias y Cabildo esos fondos remanentes que también tienen estas administraciones se inviertan en los municipios y no haya... Sí, yo creo que en líneas generales, hombre, siempre se barre para casa, ¿no? Yo ya llevo unos años en esto y siempre se barre un poco para casa, ¿no? Pero podemos decir que se suele ser o se intenta hacer lo más objetivo posible, ¿no? Se atiende... En muchas ocasiones hay una parte importante que atiende a criterios objetivos de reparto. Estoy hablando en concreto del Cabildo de Gran Canaria. Un 80% pues siempre es atendiendo a la población y el otro 20% es un criterio de solidaridad para que aquellos ayuntamientos más pequeños pues tengan una cantidad importante o una cantidad justa en el reparto. Y normalmente ese tipo de criterios se respetan, tanto en el FEDECAN como en el Fondo de Desarrollo de Canarias, que se está ejecutando por parte de los ayuntamientos, o en los planes de cooperación, o en cualquier tipo de actuación que el propio Cabildo Insular de Gran Canaria ponga en marcha. También sí bien es cierto que, como te decía,
a pesar de esos criterios de distribución objetivos, en alguna ocasión pues hay más afinidad con unos municipios que con otros, ¿no? Pero bueno, es la política que en muchas ocasiones pues se confunde con eso, ¿no? Una política incomprensible o incomprendida. Sí, realmente yo entiendo que los repartos tienen que ser siempre atender a criterios objetivos. Muchas veces ese tipo de criterios lo que supone es que se dejen de ejecutar inversiones, porque mi municipio comparte los colores políticos de quien está en el cabildo o en el gobierno, pues yo apuesto por realizar ese tipo de actuación ahí, pues después resulta que en ese municipio pues no se cuenta con el suelo, el planeamiento no es el adecuado, la oficina técnica no funciona y al final lo que se hace es devolver los fondos, ¿no? Muchas veces son criterios que no se comparten por todos, pero bueno, después no atiende a un criterio general, después cada consejería, cada consejero, cada concejal después pues tiene su propio criterio, su propio plan y puede ser más objetivos o menos objetivos, ¿no? Nosotros como municipio en Valleseco no podemos nunca quejarnos. No podemos nunca quejarnos. Yo he pasado gobernando con gobiernos del Partido Socialista, con gobiernos te estoy hablando en concreto del Cabildo y de Gran Canaria, gobierno del Partido Socialista, gobierno del Partido Popular y ahora gobierno de Nueva Canaria, y siempre hemos obtenido una cantidad. Podríamos obtener muchísimo más, pero yo creo que ha sido una cantidad justa, ¿no? No será por falta de proyectos. No por falta de proyectos. Nosotros hemos tenido siempre fama de ser buenos ejecutores a la hora de llevar a cabo ese tipo de inversiones dentro del municipio, y seguimos manteniendo esa fama y vamos ejecutando proyectos y solicitando proyectos y trabajando, ¿no? Pero bueno, no me puedo quejar nunca. Ahí es donde puedo decir que esa es la fuerza para que tengáis credibilidad, que haya inversión por parte de las administraciones. Hombre, lo más importante, sin lugar a dudas, es tener un grado importante de ejecución de obras, porque muchas veces no es solamente pedir, no es solamente llegar con un proyecto debajo del brazo, sino es saber pedir, llevar con ese proyecto y saber que se puede ejecutar, ¿no? Hay muchos ayuntamientos que ceden parcelas para la ejecución de un dato dotacional educativo, de un colegio, de un centro de salud o de una escuela infantil, que prácticamente no es un suelo urbano, que puede estar en medio de no se sabe dónde, que no tiene un desarrollo urbanístico de la zona, y que todo eso es un hándicap, y que cuando técnicamente se intenta desarrollar ese proyecto, pues al final se queda en agua de borraja o supone un retraso de años, ¿no? Entonces muchas veces es tener claro cuál es el escenario de juego, y a partir de ahí, la cancha de juego, y a partir de ahí empezar a mover las piezas e intentar pues colocar todo aquello que te permita el planeamiento, ¿no? Alcalde, ¿cómo se va a vivir estas fiestas navideñas en el municipio de Valleseco con este COVID-19? Bueno, nosotros como municipio de Valleseco estamos haciendo un esfuerzo importante, ¿no? En cuanto a lo que son las navidades. Yo creo que nuestra población y en general la población se merece el que por lo menos nuestras calles, nuestras zonas, que se generen algún tipo de actividades que se permita el disfrute por parte de la población, ¿no? Sin perder nunca de vista la precaución y las medidas higiénico-sanitarias que se nos recomiendan por parte, en este caso, de las autoridades sanitarias. Pero yo creo que en estos tiempos tan tristes, tan complicados, tan complejos, pues yo creo que es importante que también, además de hacer una inversión pública por parte de las administraciones para tirar de la propia economía, pues que también en este sentimiento lúdico festivo, de fraternidad que se da y se combina en este periodo de Navidad, pues de alguna manera también potenciarlo, impulsarlo desde las propias administraciones, ¿no? No sé si todo el mundo tendrá el mismo planteamiento, pero en Valleseco es el planteamiento que el grupo de gobierno está realizando, tal es que estamos desarrollando diferentes actuaciones e iniciativas. Vamos a poner en marcha una casa de Navidad, que es la primera vez que lo hacemos. El día 8 o 9 de diciembre, te estoy hablando de pasado mañana prácticamente, tenemos también un canto a la Laurisilva. Hay que inscribirse en las actividades, tenemos que cumplir una serie de protocolos, pero que realmente yo creo que también ahí tenemos que sacar o dar el do de pecho a las propias administraciones para avivar el ánimo, para mejorar el ánimo de los gran canarios, de los canarios y en este caso de los vecinos y vecinas de Valleseco. Por lo cual no se va a parar la máquina, pero siempre marcando los protocolos de seguridad. Sí, yo creo que salvo que haya un pico importante de COVID dentro del municipio y que tengamos un problema importante, nosotros seguimos tirando para adelante siempre, y vuelvo y te repito, recordándole y recalcando la necesidad de guardar las distancias de seguridad, mascarilla,
lavado de manos, las medidas que ya todos conocemos, ¿no? Con este COVID-19 ha habido un retroceso en la cultura en el municipio de Valle Seco. Hablamos del espacio como es el auditorio de Valle Seco. Sí, realmente yo creo que lamentablemente un sector que ha estado tocado y afectado es el sector cultural, ¿no? Compañías de teatro, las propias orquestas que tocaban y nos animaban en todas las fiestas patronales, cómicos. Yo creo que ha sido un sector que se ha machacado con el COVID. Nosotros sí hacíamos una apuesta después de que mejoraran las cifras de COVID dentro de la isla de Gran Canaria y no te quiero dar la fecha para no engañarte, pero creo recordar que sobre principios del mes de octubre empezábamos con el nuevo certamen de zarzuela, el certamen internacional de zarzuela, y de ahí en adelante hemos puesto un punto y seguido, ¿no? Creo que ahora el día 5 tenemos una representación teatral de una obra de Benito Pérez Galdós, y la semana anterior también volvíamos a tener otra, y prácticamente nuestra actividad cultural está siendo dinámica y programada cada 15 días hasta llegar a final de este año, ¿no? Alcalde, ¿cómo se siente un alcalde cuando la sidra que se fabrica, que se produce en su municipio, es la mejor sidra del mundo, como es la sidra, y han catalogado y premiado a la sidra en Valle Seco? Bueno, simplemente con ver mi rostro, ¿no?, de alegría, yo creo que lo dice todo, ¿no? Realmente fue una gran noticia, ¿no? Valle Seco viene apostando por la sidra, la elaboración de sidra, desde hace ya algunos años, estamos hablando ya prácticamente de 10 años. A nuestro proyecto municipal se sumaron 2 lagares más, una sidra que se llama Valle Seco y la otra que es la sidra Niebla, y la sidra de Valle Seco, que la elabora un particular, en este caso Ángel Domínguez Ponce, pues a él se le ocurre, él siempre ha sido una persona muy emprendedora, ¿vale? Pues a él se le ocurre mandar su sidra sin ningún tipo de complejo a Asturias, a un certamen internacional, donde participaban sidras de todo el mundo, no solamente de España o de Asturias, sino de todo el mundo, desde Inglaterra, Alemania, de diferentes puntos de América, y pues tenemos la gran fortuna o la gran suerte de que la sidra de Ángel pues obtiene 3 de los premios que se otorgan en este certamen internacional de sidra, y a nosotros pues nos ha supuesto, además de la promoción turística del propio municipio, me sorprendía verlo incluso en un canal de televisión, en Antena 3, hablando de los productos de España, y cuando hablaban de los productos de España, el oro, hablando del oro, hablaban del aceite, hablando del vino, de los quesos, y cuando hablaban de la sidra, como también uno de los productos por excelencia españoles, pues hablaban no de la sidra asturiana, que sería lo más normal, sino hablaban de la sidra canaria, de la sidra Gran Canaria y la sidra del municipio de Valle Seco, y para nosotros ha sido un punto de inflexión importante y un motivo de alegría, ¿no? Por lo cual va a haber más producción de manzana en Valle Seco, porque hombre, yo espero, habrá más demanda, ¿no? Espero, hombre, realmente la demanda ha sido importantísima, ¿no? Yo creo que, y darle las gracias a los gran canarios, porque son muchos los que se nos están acercando al municipio, a nuestras tiendas, a nuestros restaurantes, a nuestros supermercados, solicitando y demandando la sidra canaria, la mejor sidra del mundo, en este caso la sidra de Valle Seco, y realmente pues nosotros hemos notado como el proceso de producción y de comercialización se ha incrementado de una manera importantísima, ¿no? Y eso también nos está haciendo que se abra también la inquietud por parte de otros jóvenes o no tan jóvenes, vecinos de Valle Seco, que se interesan por cómo producir con sus manzanas pues esa sidra, que también es un paso importante, y esperemos que este proyecto siga creciendo, ¿no? Debemos en este caso consumir la sidra Valle Seco en nuestros hogares. Este año tiene que ser el año para acabar con este COVID-19 y entrar con buen pie en el 2021, brindar con sidra de Valle Seco. Sí, yo creo que además es el motivo, ¿no? Yo creo que tenemos el motivo para terminar la mejor del mundo entero, ¿eh? No la decimos nosotros. No, eso es ya no podemos discutirlo, es la mejor sidra del mundo. Entonces yo creo que es el motivo, sobran motivos en este caso, pero en este caso el brindar con esta sidra, y brindar porque el próximo año 2021 venga acompañado de mucha salud, terminemos con esta pandemia y empiecen a mejorar la economía de las familias y la situación vuelva a ser lo más normal posible, ¿no? Y poder abrazarnos, que también
es algo que se echa muy de menos, ¿no? Abrazar a los seres queridos, esa parte humana que lamentablemente con esta pandemia pues se ha ido perdiendo, ¿no? Y que no perdamos ni una vida humana más, sí, eso también a través de ese maldito virus. Eso es importantísimo. La verdad que el próximo año estemos todos juntos y podamos celebrar y volver nuevamente a la actividad y a la normalidad, pero todos juntos, ¿no? Que nadie se quede en el camino. Exacto. Por este maldito virus. Y por eso pasa por nuestra propia responsabilidad. Cuidándonos nosotros, cuidamos los demás. Exacto. Sí, yo creo que es fundamental el ser nosotros mismos responsables, ¿no? Nosotros en Valle Seco hasta esta semana que hemos tenido 2 casos positivos de COVID, pues prácticamente desde el mes de junio hasta la semana pasada estábamos libres de COVID, ¿no? Yo hablaba que muchas veces era un factor de suerte, no por medidas que nosotros hubiésemos tomado con diferencia de otros municipios, que era un factor de suerte que habíamos tenido como municipio, y que también aplaudíamos a la enorme responsabilidad que los vecinos y vecinas de nuestro municipio estaban teniendo en cuanto a su comportamiento, ¿no? Y yo creo que es la base fundamental, ¿no? Yo por muchas campañas de televisión, por mucha información que se ponga o se cuelgue en las diferentes redes sociales, si las personas, si los vecinos no son responsables, pues poco se puede hacer, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que estar todos, ¿no? Ahí tenemos que estar todos para evitar esta propagación o intentar erradicar lo antes posible este contagio, ¿no? Es que, alcalde, si nos dejamos de llevar por el gobierno de España, nos han mareado, ¿eh? Que si nos ponemos guantes, que si no nos ponemos guantes, que si las mascarillas no. Después el propio presidente reconoce que las mascarillas sí, pero no decía que había que ponérselas porque no había mascarilla para todo el mundo. Vaya irresponsabilidad, ¿no? Por todo un presidente de esta nación donde ha permitido que se contagien personas por no tomar esas medidas de seguridad. Eso habría que responder, ¿no? Que tiene que responder el propio presidente, y a lo mejor lo mejor que podría hacer es presentar la dimisión por este error, podemos llamarle error, donde muchas personas desgraciadamente han perdido la vida. Pero bien, pero también con los geles, cada vez que salía un ministro decía una cosa, una ministra decía lo contrario, o una ministra decía una cosa y un ministro decía lo contrario, y han mareado a la sociedad. Yo creo que ha sido más la responsabilidad de los propios vecinos y vecinas, las que han tomado las medidas y han paralizado este virus, a la información que nos han dado por parte del propio gobierno de esta nación. Hombre, yo creo que el gobierno del Estado, y me da igual el color político, en este caso pues es el que es, ¿no? Una de las primeras reglas que se hace ante cualquier crisis sanitaria o crisis, en este caso por un incendio, es centralizar la comunicación en una persona y que esa comunicación sea certera, sencilla y cierta para que la población se pueda seguir. Y nosotros nos hemos encontrado que no hay una cabeza visible. Yo creo que en la política en general, ella de menos y fundamentalmente en la nacional, pues esos grandes líderes políticos que sean capaces de arrastrar masas, que tengan credibilidad. Yo creo que el valor de la palabra dada cada vez vale menos. Hoy digo una cosa y mañana digo la otra, y eso ha afectado de una manera, sin lugar a dudas, negativa al desarrollo y a la propagación de la pandemia en España. Yo recuerdo como al principio, en el mes de marzo, yo tengo un hermano que es médico, y hablaban prácticamente de que estábamos hablando de una gripe. Yo creo que eso no podemos nunca olvidarnos, ¿no? Cuando empezábamos en el mes de marzo, antes del confinamiento, la información que nos llegaba desde el mes de febrero es que íbamos a vivir una gripe y que prácticamente era una gripe, y eso hizo que la población se relajase, ¿no? Incluso los propios facultativos, te hablo en primera persona porque la información que me llegaba era esa, la sensación que tenía es que iba a ser una pandemia, que era una gripe, que era pero la información no era nada cierta, ¿no? En conversaciones con mi hermano, pues me hablaba de cómo esa enfermedad acababa destruyendo los pulmones, ¿no? Y decía alguna palabra y dice, esto no sé qué, nos la han jugado, ¿no? Y realmente yo creo que a partir de ahí, quitando después el día de la manifestación en Madrid, que esto puede ser anecdótico, pero si esa información, cuando tú no alertas a la población, cuando tú no le das una información cierta a la población, cuando tú esa información la intentas tergiversar o incluso suavizar, hace que la gente se confiase y que pensase que simplemente era una gripe, ¿no? O incluso había gente que se reía o se lo tomaba como algo
simbólico o anecdótico, nada, esto va a ser como una gripe, ¿no? Y dichosa gripe que hemos tenido, que hemos perdido más de 60.000 vidas humanas, ¿no? Yo creo que estamos hablando de una cifra importante de fallecidos y de familias que han perdido algún ser querido, ¿no? Y muchos de los propios familias. Así de claro, no es un ser querido, sino muchos han perdido, hay familias que han perdido su propio padre y su propia madre. Su propia madre, lo conozco, sí, sé que es eso es doloroso, ¿no? Doloroso. Sí, y sobre quizás todo, esa información en el mes de febrero, marzo de este año hubiese sido, oiga, mucha precaución, nos viene una pandemia, estos son los síntomas y estos pueden ser las consecuencias, probablemente la gente hubiese tenido otro tipo de reacción. Pero como la información que se facilitó fue, oye, esto va a ser una gripe, la gente se lo toma incluso un poco a guasa, ¿no? Alcalde, ¿qué pide para el 2021? Yo siempre pido lo mismo, y este año con más fuerza todavía. Salud, yo creo que eso es lo más importante, salud para todos, y con salud todo lo demás se puede ir arreglando. La situación económica, situaciones familiares, personales, sociales, pero la base de todo es la salud. Lo más importante, ¿no? Sí, para mí, sin lugar a dudas. Todos los años que he tenido oportunidad de estar también contigo aquí en esta emisora, siempre lo que pido es salud. Y este año, con más fuerza, pido salud para todos los vecinos de Valle Seco, para todos los Gran Canarios y en general para todo el mundo, ¿no? ¿Y qué esperas de este año 2021 que se arregle todos los temas? Yo de este año 2021 lo que espero es que esa vacuna que se está anunciando y que parece que ya en algunos países ya se está vacunando a parte de la población, alguna parte de la población, que ese plan que se ha puesto en marcha también o se quiere poner en marcha en España sea cierto y que lo antes posible se vaya inmunizando pues toda la población, ¿no? Fíjate, y a mí me preocupa con esta vacuna porque todavía nadie lo ha explicado, ¿no? Y me gustaría escucharlo, ¿no? Y decirle, oye, aunque está ya vacunado, y yo pido esa prudencia, ¿no? Prudencia a la sociedad de que aunque tenga la vacuna y está ya vacunado, no quiere decir que te contagies con este virus. Eso sí, más débil, pero ahí donde va la prudencia, que podamos contagiar a otras personas, y que esas personas tengan una patología y sea algo que sea más grave para ellos, lo que es más débil para nosotros. Por ahí, pues, como desconocemos ese proceso y nadie tampoco lo ha explicado, parece ser que con esta vacuna te ponen la capa de Superman o el escudo de los superhéroes. Y aquí se ha muerto el virus. Yo hablaba, por eso te decía yo que cuando tengamos ya esa inmunidad de rebaño, ¿no? Porque al final, si unos están vacunados y otros no, pues poco ayudarán los que no están vacunados con respecto a los que están vacunados, sino que al final se trata de un proceso progresivo que irá llegando a la población a medida de que pueda ser población más o menos de riesgo, pero hasta que esa vacuna no esté completa o esté por lo menos en un 80 o 90% en nuestra población, pues vamos a tener siempre ese riesgo de poder ser afectados por el COVID, ¿no? Un buen amigo mío me decía que aconsejaba al señor Sánchez, ¿no? Pues hemos visto que el gobierno ya sale a la palestra diciendo en los medios de comunicación la adquisición de no sé cuántos millones de vacunas. Pues que se acuerde, pues visto cómo se actúa en este gobierno, que también tienen que comprar los mismos números de jeringuilla como de aguja. Sí, eso además está siendo como muy frecuente, ¿no? Yo, Paco, siempre y cada vez estoy como más convencido, ¿no? Yo creo que la política, igual que en cualquier profesión, se tiene que ir pasando por diferentes estadios, ¿no? En una empresa privada sería prácticamente imposible que alguien que saliese de la nada fuese el director general, ¿no? Que en este caso sería nuestro presidente, ¿no? Dígase también de otras administraciones, cabildos o gobierno de Canarias o de comunidades autónomas. Claro, nosotros tenemos un presidente o diferentes diputados, no todos, pero muchos, o senadores, que llegan a la primera línea de la política sin haber estado previamente en una administración pública local, como concejales o como alcaldes, donde se gestiona la compra de jeringuillas, donde se gestiona la compra del agua, donde se gestiona y se trabaja con los vecinos en el tú a tú, y a partir de ahí, con esa base, ir creciendo y progresando en la medida de que los votos y el apoyo de la ciudadanía te lo permita dentro de la propia administración pública, ¿no? Que puedes estar en unos cabildos, en unas diputaciones provinciales, en unos consejos, en comunidad autónoma, pero muchas veces esa falta de experiencia en la propia gestión pública de nuestros políticos de primera línea, al final lo acabamos pagando toda la población, ¿no? Yo creo que si pensamos en una gran empresa, la que sea, pues probablemente el que está en la cúspide, el que está en la gestión, el que toma las decisiones, es la persona que tiene más valía y más experiencia. En este caso, en esta democracia, en este sistema democrático, es quien tiene más apoyo popular.
que con las redes sociales se podrá cuestionar más o menos, que es un sistema democrático, que todos tenemos las mismas oportunidades, pero yo creo que no estaría mal hacer ese tipo de reflexión de cara a que quien esté ahí, pues por lo menos cuente con una dilatada experiencia y que no sea llegar ahí porque tengo el apoyo, los votos y al final yo decido, cuestiono y a lo mejor compro las jeringuillas pero no compro las vacunas o lo que quiera. Efectivamente. Alcalde, que tenga una feliz fiesta en familia, por supuesto, y que el próximo año pues se cumplan todos los objetivos a llegar y por supuesto ese objetivo que dice a usted, que es que tengamos salud, ¿no? y que todo el pueblo volvamos para el 2021 a estar en estos momentos en el mes de diciembre del 2021 hablando que ya este virus lo hemos controlado y cómo vamos creciendo en los diferentes municipios, en este caso especialmente en el municipio de Valleseco, pero todo pasa en celebrar la entrada del año con mucha prudencia, pero con sidra de Valleseco. Sí, yo creo que con mucha prudencia, con sidra de Valleseco, y desearles también, tanto a ti como a todo tu equipo y a todos los Gran Canarios en este caso, pues el que pasen unas felices fiestas, que respeten las medidas que se pongan por parte, en este caso, de la autoridad sanitaria del Gobierno de Canarias, e intentar llegar todos a la próxima Navidad para poder brindar todos doblemente con la sidra de Valleseco. Alcalde, un placer. Gracias por estar con nosotros. Saludos. Pues cerramos esta entrevista con el alcalde del municipio de Valleseco, alcalde del municipio que hoy por hoy es galardonado y ganado a pulso, tiene la mejor sidra del mundo. No es porque lo diga el alcalde de Valleseco, sino porque lo dicen los expertos, los catadores mundialmente, y han valorado y han premiado esta sidra, la cual siempre, por supuesto, aconsejamos que consuman los productos de Canarias, pero eso sí, pasando y visitando el municipio de Valleseco. Nos vamos a publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política.